Comenzamos. Primero que todo, buenos días, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es revisar la prueba para que ustedes vayan, ¿cierto?, revisando lo que me enviaron y así vamos a ver en cuántas buenas y cuántas malas tienen. Yo la próxima semana ya tengo que tener la prueba corregida y vamos a enviar los resultados, ¿cierto? Que ahora no es solamente el tema de la nota, sino que además los porcentajes que alcanzaron, ¿cierto? Y obviamente las habilidades, cómo lo lograron, en qué porcentaje. Vamos con el primer ejercicio de la prueba. ¿Ya? Dice, resuelve la ecuación logarítmica, logaritmo de x más logaritmo de 6 igual a logaritmo de 30 menos logaritmo de 5. Primero, para resolver una ecuación logarítmica, teníamos que tener un logaritmo a ambos lados. La suma de logaritmos se transformaba en el logaritmo de un producto y la resta se transformaba en el logaritmo de un cociente. 30 partido en 5 me da 6. Al dejar un logaritmo a ambos lados, simplemente se igualan los argumentos. Si el 6 pasa dividiendo, me queda que x vale 1. Por lo tanto, alternativa correcta, letra A. El x valía 1. Número 2. A partir del logaritmo en base 4 de b igual a c, es correcto afirmar que la base elevado al resultado es igual al argumento. Alternativa correcta, letra A. Vamos con el número 3. ¿Qué expresión es equivalente a logaritmo de 4 más logaritmo de 6 menos logaritmo de 3? Dijimos que se podía llevar un solo logaritmo. Si tenía un más adelante, quedaban arriba. Si tenía un menos, quedaban abajo. 4 por 6, 24. Y 24 partido en 3, me queda logaritmo de 8. Es decir, alternativa letra C. ¿Alguna consulta en esos 3 primeros ejercicios? ¿Alguna duda, alguna queja que, profesor, ¿sabe qué? Que no vimos ejercicios parecidos a ese. Sí vimos ejercicios mucho más complicados que este. Vimos ejercicios de definición. Vimos ejercicios, ¿cierto? Incluso si no me equivoco, parece que daba logaritmo de 6 en la guía, pero era parecido. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 4. Número 4. El valor de x en la expresión logaritmo en base 2/3 de x igual a menos 2. Definición, la base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Como el exponente es negativo, la base se invierte y el exponente cambia a positivo. Potencia, quedaría 9/4. Por lo tanto, alternativa correcta, letra E en este ejercicio. 9/4 era la respuesta. Ejercicio número 5. Logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 3 de 1/9 partido el logaritmo de 16 en base 4. Primero, 2 elevado a cuánto me da 8, 3. 3 elevado a cuánto me da 9, 2. Pero al estar invertido, menos 2. 4 elevado a cuánto me dice 2. 3 más 2, 5 medio. La respuesta en ese ejercicio era 5 medio. Alternativa letra A. Número 6. La raíz de 1 más raíz de x igual a 2. Y me pregunta por la raíz de x menos 5. Ecuación. Primero elevo al cuadrado. La raíz de afuera desaparece y 2 al cuadrado es 4. El 1 lo paso restando, me queda 3. Vuelvo a elevar al cuadrado, desaparece la raíz 9. Reemplazo.
9 menos 5, 4, y la raíz de 4 vale 2. Por lo tanto, alternativa correcta en este ejercicio era la C. Número 7. Raíz de 3 más 2 al cuadrado menos raíz de 3 más 2 por raíz de 3 menos 2. Cuadrado de binomio, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos, suma por su diferencia, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Elimino paréntesis. Los 3 se eliminan y queda 4 raíz de 3 más 8. Es decir, alternativa correcta, letra C. Consulta en esos 4 ejercicios. ¿Ya? Habían ecuaciones con raíces, había aplicación de calcular el X aplicando la definición, y había logaritmos exactos, ¿cierto?, en todas las guías que hemos hecho. Y que están explicados, ¿cierto?, acá la medida en la pizarra. En las clases. Vamos con el ejercicio 8. El valor de X en la ecuación 9 elevado a X más 1 igual a 3 elevado a 3X más 1. Ecuación exponencial. La ecuación exponencial se resuelve igualando las bases. El 9 lo puedo escribir como 3 elevado a 2. Potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Una vez que logro igualar las bases, igualo los exponentes. Resuelvo la ecuación. Espérame. Déjeme ver que aquí me equivoqué. Era menos 1. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, 3x menos 2x menos 2 menos 1. X vale menos 3. Alternativa letra C. El X valía menos 3. Número 9. 3 elevado a 4 igual a 81. Expresado en forma de logaritmo. La base de la potencia era la base del logaritmo, el resultado era el argumento, el exponente era el resultado. Logaritmo en base 3 de 81 igual a 4, alternativa letra C. Número 10. Calcular el valor de X. X igual a 4 elevado a logaritmo en base 4 de 8. Una de las últimas propiedades que escribimos. Cuando S y S eran iguales, eso valía lo que valía el argumento. O sea, simplemente vale 8. Alternativa letra B. 11. X cuadrado más Y cuadrado más 2XY dividido en X cuadrado menos Y cuadrado dividido en X más Y y X menos Y. Ese se puede factorizar como X más Y por X más Y. Abajo una suma por su diferencia, X más Y, X menos Y. La división se cambia a multiplicación, la segunda fracción se invierte. Simplifico. Al simplificar todo, eso me queda 1. Alternativa letra C. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna duda? División de fracciones algebraicas. Se factorizaba, se simplificaba, después se cambiaba a multiplicación, ¿cierto? Se simplifica. Profe, Dígame. es que en la 8 yo tenía una duda, ¿Ya? porque ahí en la pizarra usted había puesto X menos 2, que es ¿Sí? igual a 3X más 1, y en el ejercicio sale 9 elevado a X menos 1. Ya. Veamos el por qué puse eso. Voy a volver a explicarme. Justo lo borré para volver a explicarlo.
Lo que pasa es que el 9 tengo que transformarlo. La única forma de resolver ecuaciones exponenciales era, una de las formas es igualar las bases. El 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2. Lo único que hice fue transformar el 9 a una potencia de base 3. ¿Ya? Potencia de una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes, es decir, el 2 multiplica el x y el 2 multiplica el 1. Y el otro lado queda igual. Como tengo la misma base, solamente igualo los exponentes. Junto las x allá para que me queden positivas y lo que no tenga x a este lado. Y por eso me quedaba que el x valía menos 3. ¿Sí? Sí. Ya, borramos. Vamos por la plana número 3. El ejercicio 12. 2 elevado a x menos 2 más 2 elevado a x más 2 igual a 17. Bueno, cuando nosotros fuimos trabajando el tema de las ecuaciones exponenciales, yo resolví algunos ejercicios donde era un poquito más complejo, como este. Lo que yo puedo hacer acá, y si me doy cuenta, es que ambos tienen el 2 elevado a x, ahí y ahí. Yo factorizo por eso. Me quedaría el 2 elevado a menos 2, más 2 elevado a 2, que fue lo que sobró, ¿cierto? Resuelvo esa potencia. 2 elevado a menos 2 es un cuarto. Y 2 elevado a 2 es 4. Resuelvo. 4 por 4, 16 más 1, 17 cuartos. El 17 cuartos que está multiplicando hace al revés. El 4 pasa multiplicando, el 17 dividiendo. Simplifico. Me queda 2 elevado a x igual a 4. De donde obviamente el x vale 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 me da 4. Y listo el ejercicio. Alternativa letra A. Yo diría que este estaba dentro de los más difíciles, entre comillas, pero si ustedes miraban las clases que hicimos de ecuaciones exponenciales, había ejercicios parecidos a eso. ¿Ya? Número 13. X cuadrado más x menos 2 partido en x cuadrado menos 2x menos 8 por x cuadrado menos x menos 12 y x cuadrado más 5x más 6. Aquí factorizo. X, el primer signo al primero, la operación de ambos al segundo, dos números que multiplicado me den 2 y restado 1. Factorizo abajo. X menos más 4 y 2. Por, factorizo arriba. X menos más 4 y 3. Factorizo. X más 3 y 2. Simplifico. Me quedó el x menos 1 arriba, el x más 2 abajo. Es decir, alternativa correcta, letra C. Y listo el ejercicio. Ahí está resuelto. Nada más que hacer con él, que era cierto la multiplicación, pero siempre dijimos que para multiplicar fracciones algebraicas, primero factorizaba, simplificaba, y lo que me quedaba lo multiplico. Y como no se puede multiplicar, queda ahí. Ejercicio número 14. 3x cuadrado menos x menos 2 partido en x cuadrado más 2x menos 3. Simplificar. Factorizo arriba y factorizo abajo. X más menos 3 y 1. Arriba. Bueno, arriba es la factorización larga, pero yo lo voy a hacer mucho más rápido.
Y simplifico. El x menos 1 y el x menos 1. Queda 3x más 2 partido en x más 3. Alternativa correcta, letra E. Ejercicio 15. AX menos Profe, ¿la BX. 13 cuál era? ¿Ah? La C. ¿La 13 cuál era? La C. Más Gracias. ahí menos BI partido en X más Y. Arriba factorizo agrupando. Primero factorizo por X, factorizo por Y. Tienen en común el A menos B, me queda X más Y. Y simplifico el X más Y. Y quedó simplemente A menos B. Alternativa letra E. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna queja? Profesor, ¿sabe qué? Que esos tipos de ejercicios nosotros no los vimos en clase. La verdad es que creo que hasta el momento todos los ejercicios los hemos visto cierto parecido. A lo mejor no textuales, pero sí muy, muy parecidos. Ejercicio número 16. X cubo menos y cubo, 5x cuadrado más 5xy más 5y cuadrado. Arriba una diferencia de cubos. X menos y, x cuadrado más xy más y cuadrado. Abajo factorizo por 5. S y S son iguales, se eliminan completo. Me quedó el x menos y arriba, el 5 abajo. Es decir, alternativa letra A. 17. Y cuadrado menos y partido en 1 menos y por y más 1 partido en y. Arriba puedo factorizar por y. Esa y esa y se pueden simplificar. Cuidado aquí, el i menos 1 y el 1 menos i no son iguales. Pero, yo puedo factorizar por menos 1 arriba. Y al factorizar por menos 1 me queda eso, que si ustedes lo multiplican me da eso tal cual. El 1 menos i, el 1 menos i se va. Me quedó el menos y el i más 1. Por lo tanto, alternativa correcta, letra C. Letra C era la alternativa correcta. Vamos con el ejercicio 18. Profesor, una duda. Dígame. En la 17 no puede ser la B. ¿Cuál? En la 17 la B no puede ser. No, porque queda menos i menos 1, quedan ambos negativos. No es lo mismo. Esto, si usted multiplica, queda menos i menos 1. Esa es la respuesta. En cambio, la B dice eso, que no es lo mismo. Ahí dice menos 1 y aquí dice más 1. Por lo tanto, la B, imposible que sea. Sigamos. Ejercicio 18. 2x cuadrado más 5 partido en x más 3 más 6x menos 5 partido en x más 3. Fracciones con igual denominador. Se conserva el denominador, se suman los numeradores. Los 5 se eliminan. Factorizo por 2x. Simplifico y me queda simplemente 2x. Es decir, alternativa letra D. Ejercicio 19. Preguntan por el mínimo común múltiplo
del x cuadrado menos 3x más 2 y el x cuadrado menos 1. Factorizo. X menos 2 y 1, x más 1 y x menos 1. Tiene que aparecer el x menos 2, tiene que aparecer el x menos 1 y tiene que aparecer el x más 1. Este es el mínimo común múltiplo, es decir, alternativa letra E. Número 20. Tenemos, Profe, dígame, ¿cuál era la 19? la E. Ya. La E de elefante. X más 3 partido en X menos 5 menos 8X más 40 partido en X cuadrado menos 25. Primero, me voy a dar cuenta que este lo puedo factorizar por 8. Y el de abajo, X más 5 y X menos 5. Se puede simplificar y queda X más 3 partido en X menos 5 menos 8 partido en X menos 5. Son fracciones con igual denominador. Se conserva el denominador. Y eso me queda X menos 5 arriba, X menos 5 abajo. Se simplifica y da 1. Alternativa letra E. Vamos con el ejercicio 21. Dice 1 menos 1 partido en X cuadrado dividido en 1 menos 1 partido en X. Eso que está ahí, yo lo puedo factorizar. 1 menos 1 partido en X y 1 más 1 partido en X. Esto es una diferencia de cuadrado. Cambio los dos puntos por la fracción. 1 menos 1 partido en X. Son iguales, se simplifica. Y me queda simplemente 1 más 1 partido en X. Alternativa letra B. Vamos con el ejercicio 22. Uno partido en 1 menos 1 partido en 1 más 1 partido en X. Se comienza desde abajo. 1, 1 menos 1, y quedaría S por S más S. X más 1 partido en X. Resuelvo eso. Eso significa la fracción invertida. Resuelvo eso. 1 partido en X más 1 menos X partido en X más 1. Me quedó 1 partido en 1 y X más 1. Se invierte y queda simplemente X más 1. O 1 más X, alternativa letra B, que es lo mismo. Profe, ¿cuál era la 21? ¿Ah? ¿Cuál era la 21? La B, Brasil. Y la 22 igual es B. Vamos con el ejercicio 23. Seis partido en X menos 2 más X partido en 2 menos X igual a 4 partido en X menos 2. Primero, el X menos 2 y el 2 menos X son distintos, pero si yo cambio ese signo más por un menos, me permite cambiar el de abajo. Ahora tengo una ecuación con igual denominador. Ya el denominador no se toma en cuenta. Resuelvo. Y me queda que el X vale 2. Pero,
en una ecuación fraccionaria había que reemplazar el X y si me doy cuenta, ocurre esto. Perdón, aquí es menos. La división por cero. Y cuando eso ocurría, decíamos que la ecuación no tenía solución. ¿Ya? Está dentro de los ejemplos que vimos en la clase de ecuaciones, ¿cierto? 24. 2 partido en x más 3 igual a 1. Bueno, el x más 3 pasa multiplicando, queda 2 igual a x más 3, 2 menos 3 igual a x, el x vale menos 1. No se indetermina, por lo tanto, no hay mayores problemas. Alternativa letra C. Y por último, el ejercicio 25, se puede representar el nivel de energía interna de un cuerpo ubicada en un planeta de otra galaxia a través de la función E igual al logaritmo en base 3 de m, donde m es la masa del cuerpo en gramos y es su nivel de energía interna. Si la masa es de 243 gramos, ¿cuál es su nivel de energía? Entonces había que reemplazar el m por 243 y calcular ese logaritmo. 3 elevado a ¿cuánto me da 243? 5. Por lo tanto, alternativa era la letra D. ¿Ya? Ahí estaría la revisión de la prueba completa, ¿cierto? Donde, obviamente, si uno analiza las guías que hemos trabajado, es muy parecido a lo que está en la prueba, muy parecido, incluso esta, donde la ecuación no tiene solución, que era, si no me equivoco, el último ejemplo, por ejemplo, que vimos cuando pasamos la materia de ecuaciones fraccionarias. El último ejemplo que vimos una ecuación que no tenía solución, ¿cierto? Porque al reemplazar el x en la ecuación principal, los denominadores se indeterminan, que es lo que ocurre en este caso. Es decir, me queda algo partido en cero y la división por cero no está definida. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. y en esa la 23 no se podría dejar así en 2, nomás porque preguntaría solo por la X. No, pregunta por la solución. ¿Ya? El ejercicio dice, en la ecuación, el valor de X. ¿Ya? Pero el valor de X no me sirve. ¿Ya? No me sirve porque obviamente ese valor de X no tiene sentido en la ecuación. ¿Ya? El X no puede tomar ese valor, es imposible. Ya. Vamos entonces con las ecuaciones de segundo grado. El otro día estuvimos viendo ecuaciones de segundo grado usando, ¿cierto?, la factorización. ¿Cómo resolver ecuaciones de segundo grado? Resolviendo por factorización. Ya que era, al fin y al cabo, era factorizar, ya sea binomios o ya sea trinomios cuando era completa, que era ocupando, ¿cierto?, los distintos tipos de factorización. No sé si hay alguna consulta en esos ejercicios. Ok. No hay consulta, entonces vamos a ver hoy día lo que es la ecuación de segundo grado utilizando, ¿cierto?, lo que es la fórmula general, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir hoy día a lo que es la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general. A lo mejor, ¿cierto?, más de alguno de ustedes
tiene que haber escuchado de repente a los más grandes hablar de la superfórmula, incluso algunos se la han puesto hasta en el polerón, de cuarto medio, ¿ya? Pero la verdad que esto ni siquiera es una fórmula. Ah, profesor, pero usted le puso fórmula ahí. Sí, porque aparece en los libros de esa manera, pero no es una fórmula. De ahí vamos a demostrar que al fin y al cabo, lo que vamos a usar como fórmula no es otra cosa que la solución de una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día específicamente? Lo que vamos a ver es resolver ecuaciones de segundo grado, pero utilizando la fórmula general. El objetivo es resolver ecuaciones de segundo grado utilizando la fórmula general. ¿Ya? Coloquen, bueno, ese va a ser el título de hoy día. Y vamos a ver entonces las habilidades representar, argumentar, modelar y resolver problemas. Si ustedes miran acá, nos damos cuenta que aquí hay una formulita, ¿ya? Que yo también se las nombré el año pasado, cuando en un ejercicio nos apareció una ecuación de segundo grado, ¿ya? Donde aparece un B, un A, un C, ¿cierto? Una raíz. Esta formulita que ustedes ven aquí, perdón, nos va a permitir resolver cualquier ecuación de segundo grado con una incógnita, cualquier ecuación de segundo grado con una incógnita, ya sea una ecuación completa o incompleta. Si ustedes recuerdan, hablamos de las ecuaciones completas o incompletas. Incompleta cuando faltaba el B y o el C. Cuando faltaba el C, decíamos que era binomial, que se podía resolver, ¿cierto?, factorizando o con una formulita que también apareció en las clases anteriores. Cuando era una incompleta pura, es decir, donde falta la B, se resolvía o factorizando, como una suma por su diferencia, o aplicando la formulita. En las binomiales, un valor, una solución siempre era 0. Y en las puras, las soluciones eran iguales pero de signo distinto, es decir, una positiva y la otra negativa, pero con el mismo número. Y cuando era completa o incompleta también podíamos resolverla factorizando, que fue lo que vimos en la clase anterior. Pero esas ecuaciones anteriores también las podemos resolver utilizando esta fórmula general. Vamos entonces, dice, a partir de la ecuación general de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0, podemos obtener las soluciones x1 y x2 aplicando la siguiente fórmula. Donde, si se dan cuenta, el A, ese A, es el número que acompaña a la incógnita que está al cuadrado. El B es el número que acompaña a la incógnita que está elevado a 1. Y el C es el término independiente. Para aplicar la formulita, la ecuación primero debe estar siempre igual a 0. Reconocer cuánto vale A, B y C, y luego reemplazarlo en esta formulita, donde una solución va a ocupar el signo más ahí, y donde la otra solución va a ocupar el signo menos. Veamos. Antes de aplicar la formulita, voy a explicar de dónde nace realmente esta fórmula, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta que al fin y al cabo, esto ni siquiera es una fórmula, sino que es simplemente la solución de esa ecuación de segundo grado que nos están presentando aquí, que es la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Quiero que pongan atención a la pizarra, que es donde yo voy a explicar de dónde viene la formulita.
el otro día, cuando trabajamos estas ecuaciones incompletas, por ejemplo, la incompleta binomial, que era ax cuadrado más bx igual a 0, nosotros teníamos que una solución era 0 y que la otra era menos b partido en a. Siempre, es cierto, las soluciones de esta ecuación, una era 0 y la otra era menos b partido en a. Y demostramos por qué estas dos fórmulas eran correctas. Factorizamos por x, cada factor lo igualamos a 0. De acá me queda que el x vale 0, el b pasa negativo y el a pasa dividiendo. Y de ahí teníamos, ¿cierto? Entonces, estas formulitas ni siquiera son fórmulas, es simplemente las soluciones para esta ecuación. Solo que esas soluciones se pueden generalizar para cualquier ecuación binomial. Bueno, lo mismo ocurría con la ecuación incompleta pura, que también aparecía una formulita, pero que no es una fórmula, sino que es una solución de la ecuación que me sirve como fórmula, nada más. Bueno, dice el ejercicio que la ecuación es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y dice que esta ecuación se puede resolver mediante una fórmula que yo les nombré recién. Ahora, ¿de dónde aparece esta formulita? De lo siguiente. Primero, la forma de resolver una ecuación de segundo grado, para los que piensan ser más matemáticos, irse a una carrera de ingeniería, le aconsejo que pongan atención, pues fíjense que esto es lo primero que preguntan en el ramo de ingeniería, que es la demostración de eso. Dicen, resuelva la ecuación de segundo grado. Y como tienen la mala costumbre, decir, profesor, esa ecuación se resuelve con la superfórmula o con la fórmula general. A ver, le dice el profesor, pero demuéstreme la fórmula. ¿Por qué está ocupando esa fórmula? ¿De dónde sale? No sé. Entonces no la puedo ocupar. Bueno, eso de ahí, primero, paso el C al otro lado. Por lo tanto, al cambiar el C, pasaría con el signo negativo. Segundo paso, divido todo por A. Obviamente, ahí se simplificaría. Y me quedaría x cuadrado más b partido en ax igual a menos c partido en a. Con esto hago una completación de cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? X, el mismo signo, y la mitad de esta expresión, la mitad de b partido por a. Cuando uno dice la mitad, es simplemente b partido en 2a. El de abajo se multiplica por 2. Y eso al cuadrado. Igual a menos c partido en a, más, si yo desarrollo este cuadrado de binomio, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Me quedaría eso. Tengo el x cuadrado, tengo el bx partido en a, pero yo le agregué esto a ese lado. Si yo le agregué, cambié la ecuación para que la igualdad se mantenga, tengo que agregarle esa expresión al otro lado. Ahora, en el lado derecho, el lado izquierdo no lo tomo, saco mínimo común múltiplo, que sería 4a cuadrado. Me quedaría menos 4ac más b cuadrado. Fracciones algebraicas, ¿cierto? X más b partido en 2a al cuadrado es igual a, y lo voy a ordenar, b cuadrado menos 4ac partido en 4a cuadrado. Para eliminar el cuadrado, se aplica la raíz. Y cuando yo aplicaba la raíz, aparecía el más menos.
En la raíz, el 4a cuadrado tiene raíz exacta. Por lo tanto, el de arriba queda en la raíz, pero el de abajo quedaría simplemente como 2a. Como tengo que despejar el x, esto pasa restando. Fracciones con igual denominador. Se conserva el denominador y se suma y o resta lo de arriba. De ahí tengo, ¿cierto?, la formulita, entre comillas. Pero si nos damos cuenta, esto que está aquí es la solución para esa ecuación. Por lo tanto, ni siquiera es una fórmula. Es la solución de la ecuación ax cuadrado más bx más c, que obviamente se puede ocupar como fórmula para resolver cualquier ecuación de segundo grado. ¿Ya? Es decir, yo puedo resolver cualquier ecuación de segundo grado utilizando esta formulita. Eso para los que se piensan después estudiar alguna carrera de ingeniería, porque recuerden que en ese caso a los que van para el área matemática, para ocupar una fórmula tienen que demostrarla, tienen que saber de dónde sale. Yo siempre he dicho, soy malo para las fórmulas, pero como sé de dónde salen, las puedo sacar sin necesidad de aprendérmelas de memoria. Profe, ¿Ah? Dígame. no sé si a mí no me pasa, pero no me aparece la pantalla y no me sale como para cambiar la cámara. ¿No le aparece arriba donde están todos los conectados? No, me sale solo como una P así en el medio. Si me salía hasta de la clase para ver si era eso. Pero no sé. No. Lo que pasa es que tiene que buscar donde están todos conectados y así yo tengo 2 sesiones. Sí, pero no me aparece, solo aparece, no aparece que no hay nadie con la cámara. Qué raro. ¿A los resto le aparece? Sí, a mí sí. ¿Ya? Pero Benjamín, igual que después queda la clase grabada y la puede ver. Ya. ¿Ya? Deberían subirla, yo creo que mañana debería estar subida ya. Siempre la suben como de un día para otro. Lo que pasa es que la resolución de la cámara del computador es muy, muy mala. Entonces, por eso trabajo con 2 sesiones, porque la del celular es muchísimo mejor para ver la pizarra. ¿Ya? Vamos entonces con lo que estábamos viendo. En todo caso, esa demostración es para que tengan idea de dónde sale. Lo que nosotros vamos a aplicar es la fórmula que está aquí. ¿Ya? Vamos entonces con ejemplos. Primer ejercicio dice, vamos a resolver la ecuación x cuadrado más 3x menos 10 utilizando la fórmula. Porque hay que mirar, profesor, pero si yo la factorizo, la resuelvo. Sí, se puede. Hay distintos métodos para resolver. Pero en este caso, vamos a aplicar la fórmula para resolver las ecuaciones. ¿Ya? Primero, debo verificar que tenga el orden adecuado. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. No hay problema, pues cierto, está igual a 0. Así que estamos bien. ¿Ya? Tenemos que está igual a 0. Por lo tanto, no hay ningún problema, está bien escrita. Una vez que la ecuación está bien escrita, debemos buscar cuánto valen el A, el B y el C. El A es el número que acompaña a la incógnita que está al cuadrado. ¿Qué número acompaña a la incógnita que está al cuadrado cuando no se escribe? 1. 1. Uno. Entonces, Uno. el A vale 1. Listo. El B es el número que acompaña a la incógnita que está elevado a 1, siempre con el signo incluido. ¿Cuánto valdría B entonces? 3. 3. 3, positivo. ¿Ya? Y el C es el término independiente, es decir, aquel numerito que no tiene incógnita, con el signo incluido. ¿Cuánto valdría el C? Menos. Menos 10. 10. Una vez que yo tenga el A, el B y el C, lo reemplazo en mi formulita, que era
X igual. La fórmula dice menos B. Como el B es positivo, quedaría menos 3. Más menos. La raíz. El B al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Menos 4 por A por C. Y todo eso partido en 2 por A, que vale 1. ¿Ya? Ese 4 y ese 2 van por fórmula. Ahora, quedaría menos 3 más menos 3 al cuadrado es 9. Negativo con negativo da positivo. 4 por 1, 4. Y 4 por 10, 40. Y todo eso partido en 2. Que me quedaría eso que está aquí. Bueno, 9 más 40 es 49. El elemento de la raíz. Y eso partido en 2. La raíz de 49 es exacta. Entonces quedaría menos 3 más menos 7, que es la raíz de 49, partido en 2. Estamos ahí, en esa parte. Y por último, van a salir dos soluciones. ¿Ya? Van a salir dos soluciones. La primera solución, le vamos a llamar x1, va a ser el menos 3 más 7 partido en 2, es decir, tomé el signo más entre medio. Y la segunda solución va a tomar el signo menos entre medio. Por lo tanto, va a quedar menos 3 menos 7 partido en 2. Bueno, 7 más menos 3 más 7 es 4. Y 4 partido en 2 me da 2, que sería la primera solución. Y la segunda sería menos 3 menos 7 menos 10 partido en 2. Y menos 10 partido en 2 me da menos 5. Y ahí está, ¿cierto? Listo el ejercicio. Encontramos las soluciones de la ecuación, que sería 2 y menos 5. ¿Alguna consulta? Profe, ¿por qué ese 7 está elevado a 2? ¿Cuál? No, aquí. ¿Por qué 7 ahí? Ahí. No, no, abajo, abajo, abajo. Ahí, Ya. ¿Cuánto es la raíz de 49? 7. Ya, por eso que el 7. ¿Ya? No, ese 2 ¿Y el es 2 de que está arriba. arriba? Ese 2 es dividido en 2. La fracción de arriba está partida en 2. Ah, ya. ¿Ya? Que es como está ahí en el desarrollo con el computador. Profe, Dígame. ¿y por qué uno se pone negativo y el otro positivo? Por el más menos que aparece entre medio. La formulita ya. tiene un más menos, ¿cierto? Sí, 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 ya entendí. Entonces, entendí. una va con el más y la otra va con el menos. Por eso. Ya, gracias. ¿Ya? Veamos, borremos. Y pasamos al otro ejemplo. Nuevamente tenemos otra ecuación. ¿Ya? Otra ecuación que es 4x cuadrado más 4x más 1 igual a 0. Intenten ustedes ahora resolver esa ecuación utilizando la formulita. ¿Ya? La ecuación es 4x cuadrado más 4x más 1
igual a 0. Y tienen que hacer todos los pasos, porque aquí yo me salté algunos pasos. ¿Ya? Resuelvan eso y lo vamos a corroborar en un minutito. Profe, ¿cuál es La fórmula, la ecuación? esta, que está aquí arribita. Espérenme, déjeme. Esa. 4x cuadrado más 4x más 1 igual a 0. Ya, profe. ¿Ya? Y la fórmula, para aquellos que no la recuerdan, es x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso partido en 2 por a. ¿Ya? Entonces, ahí es reemplazar solamente en la formulita. Ya. Si nos damos cuenta, el a valdría 4, que es el número que acompaña al x al cuadrado. El b también valdría 4 y el c valdría 1. Y lo reemplazo. Menos b, menos 4, más menos. El b al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Menos, por fórmula va el menos, 4 por a por c. 4 por 4, 16. 16 por 1, 16. Y todo eso partido en 2 por a. 2 por 4, 8. Llegamos a eso. 16 menos 16 es 0. Y la raíz de 0 es 0. Y llegamos a esa. Si ustedes separan en dos ecuaciones, la primera solución sería, cierto, el menos 4 más 0, primero el más, partido en 8. Y la segunda solución sería menos 4 menos ahora 0 partido en 8. En ambos casos, al simplificar me va a dar menos 1/2. ¿Qué ocurre? En esta ecuación, las dos soluciones son iguales, ¿ya? Eso puede ocurrir. Puede ocurrir que al resolver una ecuación de segundo grado, las dos soluciones sean iguales. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? El x1 vale menos 1/2 y el x2 vale menos 1/2. Vamos con el ejercicio número 3. Nuevamente, Profe, dígame. una consulta.
Está mostrando en la pizarra el ejercicio 2 porque yo veo el 1. Profe, yo no veo Yo la igual veo pantalla. Sale negro, dice Se Pablo quedó Rivera, empezó pegado, la profe. función de compartir Espérenme. pantalla. Espérenme, no sé qué pasó, algo pasó. No, en la pizarra no estoy Perfecto. mostrando el 2. ¿Ya? ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, Sí. sí. Sí, es que estaba, no me he dado cuenta que estaba en pausa ya. Perdón, I'm sorry. ¿Ya? Entonces, ese era el 1, ese era el 2. Lo vamos a explicar de nuevo. Tenemos la ecuación 4x cuadrado más 4x más 1 igual a 0. ¿Ya? Primero, busco los coeficientes. El a es el que acompaña al x al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos que el a valdría 4. El b es el que acompaña al x. Valdría 4. Y el c es el numerito que está solito, que sería 1. Reemplazo en la formulita. Menos b, o sea, menos 4. Más menos la raíz. El b al cuadrado, si el 4 yo lo elevo al cuadrado, me da 16. Menos, por fórmula, 4 por a por c. 4 por 4, 16. Y 16 por 1, 16. Y todo eso partido en 2 por a. Y 2 por 4 es 8. Ahí tengo listo esa parte. 16 menos 16 es 0. Y la raíz de 0 es 0. Ahora tenemos que separarla en dos partes. La primera solución sería el menos 4 más 0 partido en 8. Y la segunda solución sería, cierto, el menos 4 menos 0, porque uno va con el más y el otro con el menos, partido en 8. Ahora, si yo simplifico, me queda menos 1/2 en la primera, y la segunda también me quedaría menos 1/2. Es decir, las dos soluciones me entregan el mismo resultado, y eso puede ocurrir. Por eso que el X1 y el X2 en este caso son iguales, ¿cierto? Entregan el mismo resultado. Que fue cierto al reemplazar en la formulita. Entonces, no se asusten si alguna vez las dos soluciones le dan igual, porque eso puede ocurrir. Vamos con el número 3. Déjenme borrar aquí. Y vamos con el número 3. Ahora tenemos esta otra ecuación. ¿Cuánto valdría el a en esa ecuación? 2, ¿Ya? ¿Cuánto valdría el b? 3, ¿Y el c? menos 1. Correcto. Eso es lo primero que yo debo saber identificar. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Y después es reemplazar en la formulita. X igual a menos B, quedaría menos 3. Más menos el B al cuadrado, 9. Menos 4 por A por C. Como hay dos negativos, se cambia por un más y 4 por 2, 8. Partido en 2 por A. 2 por 2, 4. 9 más 8 es 17. Y fíjense que la raíz no es exacta. Por lo tanto, una se coloca con el más y la otra con el menos. Y queda expresado la solución simplemente de esa manera. ¿Qué dice la nota? Si la cantidad subradical no es un cuadrado exacto, es decir, si la raíz no es exacta, la dejamos expresada tal cual aparece. ¿Ya? Es decir, acá, como la raíz no es exacta, queda simplemente expresada dentro de la solución.
menos 3 más raíz de 17 partido en 4, y menos 3 menos raíz de 17 partido en 4. Y listo el ejercicio. ¿Alguna consulta entonces? Entonces no se asusten si la raíz no es exacta, porque si no es exacta, simplemente la dejo expresada. Vamos con el ejemplo número 4. Estos jóvenes, yo ya los subí, está en Planet, ¿ya? Tal cual como se lo estoy presentando. Veamos esta otra ecuación. Vamos a resolver la ecuación x cuadrado más x más 2 igual a 0. ¿Cuánto valdría A? 1, 1. ¿Cuánto valdría B? B, 1, ¿Y C? 2. Ya. 2. Eso es lo primero. Si el alumno no sabe identificar A, B y C, aunque se sepa la fórmula de memoria, no le va a servir de nada. Reemplazo en la formulita. Menos B, menos 1, más menos la raíz cuadrada de el B al cuadrado. 1. Menos 4 por A por C. 4 por 1, 4 por 2, 8. 1 menos 8 es menos 7. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Nosotros, hasta el momento, solamente hemos trabajado en los números reales. Los números reales. ¿Ya? ¿Qué pasaba en los números reales cuando una raíz cuadrada, la cantidad subradical era negativa? ¿Qué pasaba? No tenía solución. No existía exactamente, no existía en los números reales. Por lo tanto, a pesar de que esta ecuación sí tiene solución en un conjunto que se llama los números complejos, en nuestro caso vamos a mencionar esto. En nuestro caso, si la cantidad subradical es negativa, diremos que la ecuación no tiene solución en los reales. Es decir, cuando ustedes estén resolviendo la ecuación y les quede que la cantidad subradical es negativa, van a tener que decir que esa ecuación no tiene solución en los números reales. El que me pone no tiene solución está mala. Porque esa ecuación sí tiene solución. Solo que tiene solución en los números complejos. Y nosotros, en segundo medio, no pasamos los complejos. Los complejos se pasan recién en tercero medio. Por lo tanto, en su caso tienen que decir que no tiene solución en los números reales. Tienen que ponerle el apellido números reales. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso no tiene solución en los números reales. No nos vamos a meter con los números complejos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos con el último ejemplo. Dice, resolvamos la ecuación x cuadrado más 2x más 5 igual a 0. Entonces, el A valdría 1, el B valdría 2 y el C valdría 5. Eso es lo primero. A veces los puedo escribir y otras veces simplemente saber diferenciarlo, pero sin escribirlo. Ya. La fórmula dice, menos B, quedaría menos 2. Más menos la raíz de el B al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por A por C. 4 por 1, 4 por 5, 20. Partido en 2 por A. 2 por 1 es 2. 4 menos 20 es menos 16. Lo que está dentro de la raíz queda negativo.
no sigo, paro ahí y digo, como la cantidad subradical es negativa, esta ecuación no tiene solución en los números reales. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Consultas. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Les voy a pedir que resuelvan los 10 primeros ejercicios utilizando la formulita, que se las puse aquí como ayuda si es que a algunos se les olvidó. Después se la van a aprender de memoria. ¿Ya? Entonces, todos estos ejercicios los vamos a resolver utilizando la fórmula. Todos. Ahora, alguien dirá, profesor, pero es que en los primeros dos no es una ecuación completa. No importa. ¿Qué pasa en el primero? No hay C. Y si no hay C, ¿cuánto valdría C en el primero? 1. No. Cuando no hay, 0. ¿cuánto vale? 0. En el segundo no hay B. ¿Cuánto valdría B en el segundo si no hay B? 0. 0. ¿Ya? Cuando falte algún término, significa que ese vale 0. Ya, jóvenes, a resolver los 10 primeros ejercicios utilizando esa formulita que es la fórmula que vimos y que se las puse ahí como ayudita, ¿cierto? A trabajar se ha dicho. Son las 11:30, perdón. Queda como tarea los 10 primeros ejercicios, ¿ya? No se retiren porque vamos a pasar asistencia y vamos a quedar hasta aquí y los 10 primeros quedan como tarea para el día viernes y el día viernes vamos a continuar haciendo ejercicios.